Paco Martínez Soria nació el 17 de diciembre de 1902 en Tarazona. Era el tercer hijo de Luis Martínez y Eugenia Soria. La casa familiar se encontraba en el antiguo número 1 de la calle Garnacha, hoy número 7 de la calle Irazoqui. ¡Hombre! ¡Lucía! ¡Eugenia! ¡Ay, qué ganas tenía de conocerte! Y yo a ti, de verdad, Eugenia, es un honor para mí estar con la hija del gran Paco Martínez Soria. Claro, de esta ciudad, uno importante, ¿eh? Importante de esta ciudad y de este país. De este país también. Pero Eugenia, Uy. ¿qué te parece ¿Qué? si vamos a uno de los sitios más importantes para tu padre, que fue bien. el teatro? Tú me llevas, ¿verdad? Claro que sí, yo conozco este teatro también. Pues por favor, sí, venga, sí. vamos. Muy bien. Este gran actor nacido en Tarazona protagonizó hasta 30 películas y 90 obras de teatro. No tenía antecedentes artísticos en su familia, pero construyó una carrera con la que se ganó el cariño del público. Mira qué belleza Muy de bien, teatro. vale. Aquí Oh, tienes el teatro qué de tu bonito. padre. ¿Qué significa Tarazona para vosotros? Hombre, pues el origen de mi vida, porque mi padre nació aquí. Aquí aman a tu Sí. padre en Tarazona. Ah, claro. Bueno, mi padre se fue a los 5 años de aquí. Y se fue a Barcelona, ¿no? ¿Cómo se fueron a Barcelona? Pues porque su padre, Martínez, Sí. pues tenía un negocio de ferretería aquí en Tarazona y le fue muy mal. E hizo oposiciones a policía y las sacó, las ganó y enseguida lo destinaron. Y van a vivir al barrio obrero de Gracia. Donde viven muchísimos actores, fíjate, bueno, ¿no? Igual bueno. fue... Siendo ya alumno de colegio y de bachillerato, ya era lo suyo el teatro. Recortaba, se montaba con cartón y eso, teatritos, que yo los... con figuritas. Eran una especie de maquetas que hacía Polichinela, hacía teatro de Polichinela, y en ese momento pues ya decía, bueno, yo imagino que un crío de esa edad, tendría 8 o 10 años, pues poco a poco pues le va atrayendo ese mundo. Mira, ahora un detalle de esos que se cuentan. Cuando tenía esos 5 añitos que te digo y llegan a Barcelona, 6, 7 añitos, en unas casas muy humilde todo, muy humilde, mucho, lo máximo, en la única mesa de comedor que había en las casas con aquellas lámparas así de cristalitos, mi abuela contaba cómo Paquito, se subía de rodillas a la mesa para leer, porque ya le tuvieron que poner gafas entonces. Tengo entendido que tu padre además se libró de hacer la mili precisamente por ese problema que tenía de vista, ¿no? Pues sí, precisamente me he acordado de ese detalle para contaros una cosa un poco... Y te he traído unas de las gafas que están guardadas en casa. Uy, mira tú. Ya se ve a simple vista el calibre del cristal. Bueno, se me ponen los pelos de... Están recién lavadas y recién No, se me ponen los puestas. pelos de punta, no me puedo creer que me vaya a poner unas gafas Pues verás de don tú. Paco Martínez Ya Soria. verás. Dios santo, es como estar dentro del agua, del mar. Y estas debían ser solo de lejos, porque las que tiene normalmente tienen aquella especie de doble que no había entonces, Sí. aquella lupa aquí para cerca. Estas solo de lejos y ya ves, nada. Bueno, es muy emocionante para mí este Nada. momento de poder Muy tocar bien. unas gafas Sí, de, pues muy bien. de don Paco. Se conocieron con mi madre en el barrio, de muy jovencitos. Y siempre contaba él, que lo está grabado por ahí. Y mi novia, que era muy guapa, me dijo, bueno, Paco, pero esto del teatro, si nos casamos lo dejarás, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y cómo no? ¿Cómo no? Y ya me dirás. Imposible. Es usted el primer artista de su familia, en la concepción actual que damos al término artístico. Sí, ni antecesores ni sucesores, no creo que vengan tampoco. Usted trabajó como representante comercial durante la guerra. Sí, Pero- desde cuando dejé de estudiar, desde los 18 años, entré a trabajar en una casa de maquinaria de Barcelona, sí. Entonces llega la guerra, no hay para comer, pero ni para comer. Pasaron hambre real en ese Barcelona. Y mi padre se busca la vida en los estudios de cine para comer, porque pasaban hambre realmente. Mis hermanos mayores iban a la cola, como ahora en la guerra de Ucrania de ahora. Así era la guerra, pues eso.
Entonces allí, en aquellas películas, iban militares por las noches, después de los rodajes, pues a ver a las actrices o lo que fuera, militares, y llevaban pan, chuscos de pan que sobraban del cuartel. Y mi padre traía chuscos de esos a mi madre por la noche, que lo esperaba en la cama muerta de hambre. Y eso contado por mi padre y por mi madre, en el barrio de Gracia, en el 36. Ideó un personaje, y esto lo conoce muy poca gente, ideó un personaje que se llama Paquete, simplemente, y era por el nombre de la película que él protagonizó en el año 37, un mediometraje de Quino, que se llama Paquete, el fotógrafo público número 1. Voy a destrozar toda clase de prejuicios. ¡No! Sí. Triunfaré, pero antes romperé, destrozaré. Se daba cuenta que los personajes de Cantinflas, de Charlotte, los de Buster Keaton, los de Fernandel y otro tipo de gente eran los que triunfaban en el cine. Y él quería hacer un personaje que fuera duradero, que se le identificara por la vestimenta, por la forma de hablar, por la forma de actuar. Ese teatro del gesto Sí. le viene de ahí, pero Mari Sampere era lo mismo. Eran amigos ellos. Sí, claro, eran muy amigos pues, de la vida real, claro, de colegas. Mi padre trabajaba tanto y necesitaba tanto trabajar que entre la función de la tarde y la función de la noche, que hizo durante 40 años, se pasaba al teatro de enfrente a hacer sketches de revista con Mari Sampere, con Garissa, con los que había entonces haciendo Impresionante. revista. Y volvía a su teatro y hacía la función de la noche. He hecho lo que he querido y constantemente trabajando. Habré dejado de pintarme unos 6 meses contando los días de Semana Santa en 40 años. Esa época de la guerra le salvó el teatro y el cine, pero siendo maquillador, porque en ese momento él no había hecho ninguna película todavía como actor. Nada. Entra en esas películas como maquillador y allí hay personas que lo conocen pues, de oídas, de aficionado. Entonces, un día, obviando ya momentos tal, pasa como lo que está escrito en las novelas, sustituye a un actor, a un cómico. Ignacio, se llama Ignacio Iquino, Ignacio G. Iquino, pues lo ve y se da cuenta y ahí empieza. Las obras que hacía Paco eran obras muy populares que realmente los teatros estaban siempre llenos. Yo me acuerdo aquí las grandes temporadas que hacían en el Eslava, que realmente era impresionante, ¿no? Y además en aquella época eran épocas de 2 funciones, no como ahora, era función de las 7 y función de las 10. En 1950, Ignacio Iquino y Paco Martínez Soria compraron el viejo Teatro Thalía, situado en el paralelo barcelonés y hoy tristemente desaparecido. A sus 48 años, Paco se convirtió en director de su propia compañía, primer actor y empresario teatral. Toda una demostración de su amor por el teatro. Entré en la compañía de ese gran maestro que fue para mí, para descanse, Rafael López Somoza, sí, que me trajo aquí a Madrid, sí, al Teatro Fontalba, desaparecido, y ahí debuté con Anacleto se divorcia, con cosas. Entonces yo comprendí que para ser algo tenía que hacer las cosas a mi gusto. Y como yo no tenía dinero, me fui a Barcelona, le pedí 7.000 pesetas a un amigo y convertí un cine en el teatro. El año 40, día 9 de enero del 40. ¿Desde entonces ha sido usted empresario? Empresario, dueño, absoluto, he hecho lo que he querido. A ver, Eugenia, cuéntame lo del Teatro Thalía, porque dices que tu padre cogió un teatro y lo hizo nuevo, ¿no? Sí. Lo adquirió Iquino, el director de cine y de teatro. Mi padre empezó a trabajar como socio con él. En un momento dado le compró esa parte del teatro antiguo Thalía. Y en un momento dado, en el 50 y tantos, ese teatro se empezó a hundir. Pide créditos y se lanza a construir un teatro moderno que es fíjate, este programa tan antiguo, que es el día de la inauguración. Y detrás pone algo que he descubierto yo hace poco y que lo vas a leer si quieres. Uy, a ver, Eugenia. A ver. Desde niño soñé con tener un teatro. Era quizá mi única ilusión. Uy, es muy bonito. Los que recortaba, sí. Trabajé para ello incansablemente, obteniendo el favor de los públicos, a quienes dedicaba por entero mi labor de comediante. Por fin pude comprar un teatro, pero un teatro desacreditado, viejo e incómodo. Desde él llamé a mi público y acudió día tras día, sin importarle ni la incomodidad ni la vetustez del local. Exacto.
Qué bonito. Y dice, fue mi gran triunfo. Saca unas copas, que vamos a brindar. ¿Se puede saber qué celebramos? Estar todos juntos. ¿Te parece poco? ¿Le afectaban las críticas a tu padre? Mucho. Cuando veíamos a mi padre, mi hermanica y yo, que tenía 5 años más que yo, pues el sábado y el domingo, que no había colegio, le llevábamos el desayuno a la habitación. Un café con leche con galletas Marías, toda la vida. Y entonces le llevábamos La Vanguardia, el periódico La Vanguardia. Entonces ya mi padre desplegaba La Vanguardia y ya no veías al papá, estaba leyendo La Vanguardia y allí esperabas. Bueno, pues cuando había días de estreno de su función, pues yo lo he visto llorar. Llorar por una mala crítica. Por una mala crítica, porque a él lo salvaban. En Soria, sí, la gente va a ver a Soria, pero claro, las funciones y la compañía y tal. O sea, él decidió que él quería hacer reír. Un actor puede optar entre hacer comedia, hacer drama, hacer las dos cosas, como han hecho el grandísimo López Vázquez o como han hecho otros grandes actores, pero él decidió que él solo quería hacer reír. Pero yo quiero volver un poco a cómo vosotros como niños vivíais, porque yo lo vivo con mis hijas. ¿Cómo vivíais esos horarios de vuestro padre, no? Pues mira, a 1 hora de la noche yo oía cómo se abría la puerta y cómo entraba mi padre, que si lo puedo imitar. Sí, por favor. Caminaba, hacía así sus botines, cansados. Que el vecino de abajo, señor Rovira, decía, don Paco, a las 3 de la mañana, los botines. Ya, sin botines, pasaba al lado de mi dormitorio, pues a su dormitorio con mi madre. Y allí se oía cuchichear. Yo escuchaba todo aquello. Lo que habían sido aquellos chuscos de los años de la guerra, entonces eran bombones. Oh, siempre apoyó tu madre, Consuelo, a tu padre, al final con el teatro, aunque le dijera eso antes de casarse, pero le apoyó, ¿no? Mi madre lo apoyó, y allí estuvo, y mi madre siempre añoró a Paquito, aquel que le dijo que no haría nunca teatro. ¿Le iba a ver a tu padre al teatro? Poco. Poco, porque tenía que criar a sus hijos, claro. Sí, no le gustaba tanto verlo en el teatro. ¿Y tú? ¿Ibas? Entonces yo, sí, de muy pequeña ya me gustaba. Y me ponían en un taxi, que vivíamos arriba y me bajaban al teatro y a mí me dejaban estar ahí entre cajas. Y yo era ya ves cómo soy, pues así pequeñita, y entonces oía a don Paco, la tercera, el timbre. Entonces, en el teatro antiguo recuerdo aún, porque el Thalía nuevo fue en el año 60. Me tienes que contar del Thalía. Ya te contaré cuando quieras. Y entonces yo pues me gustaba entrar al escenario y había un agujero para mirar aquí en el telón, no sé si aún existe. Existe, sí existe, para ver cuánta gente ha venido. Exacto. Y te pones muy nervioso de mirar por el agujerito del telón. Y creo que tu padre, a tu hermana y a ti, os hacía pequeños guiños, ¿no? Sí, sabiendo que estabais en el teatro, que nadie se enteraba. Sí, exacto. Cuando íbamos mi hermana y yo a ver la función entera, nos dejaban poner en un palco arriba, porque no se podía, era para mayores de 16 o de 18 años, no sé. Y entonces lo veíamos desde ahí con la barandita así, y de repente mi padre hacía alguna morcilla de esas, claro, él hacía lo que decía, pues hacía alusión a donde veraneábamos, o si había un perrito que hubo un tiempo en casa el nombre del perro, pues se hacía venir bien una frase y a nosotras, bueno, nos parecía aquello espectacular. ¡Qué bonito! Sí. Pese a su reticencia inicial, Consuelo comprendió que la pasión de su marido era el teatro. Cuidó de toda la familia y asumió sus largas ausencias de casa. Fue el apoyo más firme de su carrera.